Es la lección 33. Dice: Pablo y sus compañeros se han dedicado a predicar el Evangelio y llevar a las personas a Cristo. Ellos no han ido por el lugar buscando demonios que expulsar, pero lo que les ha ocurrido ha sido debido a que ha sido un demonio el que ha intervenido en lo que ellos realizan. Pues mientras que en otras ciudades la oposición se dio por medio de los judíos, aquí se da de esta manera debido a que no hay una sinagoga. Aquí, en este caso, los judíos no son el problema, pero si aparece un demonio, Pablo lo echa fuera. Así que el relato nos muestra que la oposición a la predicación del Evangelio se puede manifestar de maneras muy diferentes, pero en todo esto el poder de Dios se manifestará como hoy lo hemos de ver. Ok, entonces vamos a ver el precio de predicar el Evangelio. La segunda parte dice: en la ciudad de Filipos, Pablo ha expulsado a un demonio de adivinación de una muchacha. Esto ha traído un fuerte alboroto. Primero por parte de sus dueños y luego por un multitud de la ciudad contra Pablo y Silas. Por esa razón los magistrados superiores mandaron a azotar y los han puesto en la cárcel con los pies aseados en el cepo. Aquí debemos notar que la oposición de los habitantes del lugar no tenía nada que ver con la fe en Jesucristo. No era por su mensaje que ellos fueron juzgados, sino por haberles dejado sin su adivina. Pero a eso añadieron el hecho de que al ser judíos que se dedicaban a predicar, estaban alborotando a la población. Realmente esa acusación vino hasta después, el que ellos alborotaran, pero esa no fue la causa inicial. Ya hablamos del contexto de tal situación, por lo que podemos resumir que Pablo y Silas no sufrieron por su fe en Cristo, sino por ser judíos. Es muy diferente. No siempre se sufre por ser cristianos, se sufre por otras consecuencias. Y ellos aquí sufrieron por ser judíos, considerados alborotadores por parte de los romanos. Así que mientras estaban presos en la cárcel, como a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Ok. Primero oraban y cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y quiénes los escuchaban? Los presos. Los presos, ¿verdad? Y los presos los escuchaban. Es evidente que Dios quiso dejar bien claro que Pablo y Silas estaban en una situación injusta, muy difícil, con el fin de destacar su fidelidad y su gozo en medio de la dificultad. Tengamos en cuenta que el dolor de los azotes, porque estaban azotados de la espalda, y los pies apresados en el cepo, representaban un gran obstáculo para dormir. Y por eso era mejor aprovechar el tiempo alabando a Dios, cantando y clamando a Él en oración. Algunos dicen, bueno, seguramente no estaban pidiéndole libertad, pero no podemos saber en qué sentido, de qué manera ellos estaban orando. Alababan a Dios, pero seguramente oraban por su propia situación en la cárcel. Entonces, cantando y clamando a Él en oración. Este era el testimonio que ellos estaban compartiendo a los demás presos. El gozo, bueno, no siempre, no podemos decir que nada más estaban muy contentos, ¿verdad? Pero estaban alabando a Dios a pesar de su situación y estaban orando a Dios. Adelante, hermana, adelante. Donde guste. Sí, donde. Buenos días a todos. Bueno, bien, entonces dice, era el testimonio que daban a los presos. Vamos ahorita aquí, en esta parte. Okay. Así es como Dios responde a nuestros quebrantamientos, pues Él esperaría que nosotros también le alabemos en medio de la dificultad. Es un ejemplo para nosotros, confiados en que Él nos puede sacar de cualquier situación en cualquier momento. ¿Qué es lo que sobresale siempre en este relato?
La salvación del carcelero, aunque eso tuvo un precio de sufrimiento, es decir, Dios puso a Pablo y a Silas a sufrir en la cárcel siendo azotados y luego en el cepo. Eso trajo sufrimiento para ellos, pero ellos alababan y glorificaban a Dios. Dice, por esa razón, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. En la reunión de oración lo repetimos y los que vienen a la reunión pues se lo deben saber de memoria. Pero dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ok, entonces nos dice que estemos siempre gozosos. Estemos siempre gozosos. Que oremos sin cesar. Bueno, y que demos ¿qué? Gracias en todo. Que demos gracias en todo. Pablo fue ejemplo en eso junto con Silas porque ellos alababan a Dios en medio de una situación injusta y difícil. Esa es la voluntad. Pues esa es la respuesta es la voluntad. Ahí me faltó la frase de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Ok. Entonces, esto es lo que Dios esperaría de nosotros. Yo espero que en el estudio estén gozosos, ¿verdad? Así es que, bueno, así que Dios estaba siendo glorificado por ellos cuando de repente se produjo un gran terremoto. terremoto. Bueno, ahí le falta alguna respuesta, hermana. Sí, aquí bueno, en todo, pues... Esa es la voluntad. Es la voluntad. Ajá, esa es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios estaba siendo glorificado por ellos cuando de repente se produjo un gran terremoto. Se produjo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel, ya se los dije, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Ok, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Un gran terremoto. Entonces, como resultado, miren, no pasa esto en los terremotos. Dice, al instante se abrieron todas ¿las qué? Las puertas. Las puertas. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta las que estaban en el cepo ahí con Silas y Pablo, ¿verdad? Pero sabemos que ni las puertas se abren en los terremotos, ¿sí o no? Porque nos ha tocado los temblores y pues no es que se abran las puertas. Vemos la mano de Dios en esto. Ok, esta es la tercera vez que el libro de Hechos nos narra sobre alguien en la cárcel. Primero fueron Pablo y Juan, luego fue Pedro y Juan, y los apóstoles, de hecho fueron todos. Luego fueron Pedro solo, y esta es la tercera vez que nos narra sobre alguien en la cárcel y de un rescate milagroso. En este caso no fue un ángel quien les liberó, como en los otros dos casos. Dios ahora usó un recurso natural común en Macedonia. Los temblores no son raros en esa parte. Un terremoto. Este terremoto, a pesar de haber sacudido los cimientos de la prisión, no dejó heridos o muertos, que es lo que se esperaría, ¿no? Es más fácil que se caiga el techo de un lugar en un terremoto que a que se suelten las cadenas. Ok, entonces, ese terremoto, a pesar de haber sacudido los cimientos de la prisión, no dejó heridos o muertos, pero sí soltó todas las cadenas, lo cual no es precisamente lo que ocurre en los terremotos. Esto se ha escrito para recordarnos que Dios nos lleva adelante a pesar de cualquier oposición. Es decir, la capacidad de Dios de liberar. Recuerden que Pablo y Silas estaban de hecho en el calabozo del fondo, ¿verdad?
Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada. Sacó su espada y se iba a matar. Sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Entonces sacó su espada, se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Todos, no se refiere solo a Pablo y a Silas. El intento de suicidio del carcelero era la reacción normal ante el miedo de haber perdido a los presos, pues el castigo por ello sería la muerte, por lo que prefiere hacerlo él por su propia mano. Entonces, antes de que a mí me maten, pues mejor me suicido, porque ese era el castigo para quien se le escaparan los presos. Pero Pablo clamó a gran voz. Pablo, le echó un gritote muy fuerte, ¿verdad? Cuando lo vio que se iba a matar. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. ¿Cuántos había? Quién sabe, pero no se fue ninguno. Ok, todos estamos aquí. Lo interesante es que cualquier preso hubiera aprovechado la oportunidad de huir, ¿sí o no? Porque hasta las cadenas soltaron, y las cadenas de todos. Pero entendemos que en su gracia Dios mantuvo todo bajo control, seguramente usando el testimonio de Pablo y Silas, pues él tenía planes para que el hombre que planeaba quitarse la vida llegara a tener vida eterna. Así que el carcelero pidió luz. ¿A quién se la pidió? Bueno, ahorita vamos a ver. Pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, no fue ahí en ese momento, sino que los sacó. Después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta interesante en esto, porque podemos relacionarlo sí con el hecho de que él se iba a matar, lo iban a castigar, pero ningún preso se fugó. Entonces no había problema, no había peligro de que él fuera a morir, pero sí preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo. Ok, en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Creo que en esta versión nomás dice Jesús, ¿verdad? Aquí dice Jesucristo. Ok, sí, aquí nomás dice Señor Jesús. Bueno, pero si cabe Jesucristo, pónganlo ahí en la línea. Y serás salvo. Y serás salvo tú y toda tu casa. Ok, ¿alguien se me ha atrasado? Vamos bien. Hasta Noemí va llenando bien su hoja, ¿verdad? Bueno, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, pero ¿a quién? A él, y no solo a él. A él y a todos los que estaban en su casa. Ok, este orden, como lo describe Lucas, es interesante. Recuerden que Lucas pues, no estaba ahí en la cárcel en ese momento, pero estaba ahí en Éfeso, en Filipos. Y al otro día pues iba a ver a Pablo, a Saúl y a Silas, y le iban a contar lo sucedido, ¿verdad? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado. Enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer. Sería cena, bueno, ya era la madrugada, ¿verdad? Les dio de comer y se regocijó grandemente por haber
creído en Dios, por haber creído en Dios con todos los suyos. Ok, esta última frase, haber creído en Dios con todos los suyos, en la versión siríaca, la Peshita, se traduce: y él y toda su familia se regocijaban en la fe de Dios. Al pie de página hace el siguiente comentario: no es lo mismo tener fe en Dios que cualquier persona puede tener, a tener la fe de Dios, que solo la pueden tener los cristianos nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Jesucristo, y cuya vida es el Evangelio y la obediencia a este. No se refiere pues solo al acto de creer en Dios o de creerle a Dios, sino a un privilegio concedido por Dios a los que han sido renovados para salvación. Y termina la cita diciendo: es importante distinguir que no se trata de fe en Dios, sino de la fe de Dios. Es decir, lo que señala aquí es algo interesante. El que cree no es que en realidad sea porque cree en Dios, sino porque recibe la fe que Dios da. Ese es el punto al que van los autores o los traductores de la Peshita, reconociendo que el creyente es el que nace de nuevo, recibe la fe que Dios da, y el carcelero y su familia se gozaron por haber recibido esa fe, porque esa fe no es producto del deseo humano, sino que es lo que Dios nos ha concedido para creer en Él. Es la obra de Dios, ¿ok? Pero ahora, la frase cree en el Señor Jesús. Bueno, no sé si esa parte queda clara. Ok, la frase cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa ha provocado dudas y malos entendidos, pues el mensaje del Evangelio es que la salvación es personal. Pero algunos entienden en esta frase que si ellos son salvos, sus familiares también lo serán. Por esa razón es importante analizar el pasaje. Dicen: bueno, yo ya me convertí, entonces mi familia se va a convertir. Algunos dicen: yo ya me convertí, mi familia ya es salva. Entonces, eso causa algunos conflictos porque choca con lo que creemos, que la salvación es algo personal y que solamente el que cree es el que es salvo. La familia se salva hasta que crea, si es que llega a creer. Entonces hay que analizar el pasaje. Notemos que el carcelero metió a Pablo y a Silas en el calabozo interior, quiere decir que había algo exterior. Mientras ellos cantaban y oraban, los presos los escuchaban, pero el carcelero estaba dormido. Y después del temblor pensó que los presos habían escapado. Digo, si te toca un temblor y te despiertas, pues ves a la gente corriendo, ¿no? Entonces él no se dio cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no estaba allí. No estaba cuidando la cárcel ahí. Dice, es decir, que él no estuvo en la cárcel en ese momento. Consideremos que el carcelero vivía arriba de la cárcel o a un lado. Por eso pidió luz. ¿A quién? Seguramente alguien de la familia. Se abrieron las puertas y le dijo: hijo, tráete la antorcha, o tráete la linterna, o a su esposa: a ver, mujer, tráete la linterna, etc. Pidió la luz y entró. Ahora, no podemos pensar que la cárcel se cayó y estaban ahí abajo de los escombros Saulo y Silas y los fue a sacar. No, simplemente tembló, se abrieron las rejas, se soltaron las cadenas, pero la cárcel siguió intacta seguramente. Bueno, el carcelero pidió luz porque hay que considerar algo interesante. Pablo y Silas estaban cantando, pero estaban a oscuras. No tenían luz en la cárcel, si acaso entraba la luz de la luna. Pero entonces, Pablo sí, que estaba ya en la oscuridad, pues alcanzó a ver a lo lejos que el carcelero se iba a matar. Ya no tenía los pies en el cepo, se pudo haber ido a asomar. Entonces, luego sacó a Pablo y a Silas del calabozo interior. Los sacó a donde, seguramente al patio exterior, y allí estaba su familia. Por eso le hablaron el evangelio a su familia, a él y a su familia. Y así, al final de la frase, serás salvo tú y tu casa, implica que él y los que están ahí tienen acceso a la salvación. No estaba el carcelero solo, la familia seguramente salió a ver qué pasaba, porque hay una cosa importante. Miren, vamos a ver esto a la luz de Hechos 2:39, alguien que lea Hechos 2:39.
El serás salvo tú y toda tu casa tiene que ser interpretado a la luz de la misma palabra. Y Hechos 2:39 nos ayuda. Ya aquí por el espacio ya no lo pude poner, ampliar la explicación, pero para eso damos el estudio. Hechos 2:39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Ok, la promesa es, bueno, para los que están ahí escuchando el día de Pentecostés, pero también para los hijos de ellos. Entonces ellos son salvos. No, ellos reciben la promesa de Dios de salvación. Si creen, son salvos. Y los que están lejos también. Pero esos, cuando Dios los llame, serán salvos, porque van a creer. Ahora, esto es la misma forma de entender. Tú y toda tu casa, todos estos que están aquí, si creen en Jesús, serán salvos. Esa es la forma de entender el pasaje. La salvación es para todos ellos, no es solamente algo para el carcelero. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres habría ahí que a lo mejor en una religión más rigurosa no serían tomados en cuenta? El asunto es entender que esto habla de que el evangelio es para todos ellos, tal como lo dice Pedro en Pentecostés. El evangelio, la salvación es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor llame. Ok, por eso se bautizaron ahí. Todavía no los lleva a su casa, si ustedes se fijan. En el orden que nos lo pone Lucas, el carcelero los saca de la cárcel, les lava las heridas, seguramente hay con qué lavar en el patio, les lava las heridas, les hablan del evangelio Pablo y Silas ahí al carcelero, a su familia que se ha reunido ahí. Y entonces a lo mejor ya cerró el carcelero la reja, ¿no? Por lo menos la reja principal de la cárcel. Y entonces les habla el evangelio. ¿Y qué hacen? Dice, por eso se bautizaron ahí mismo en el patio, sin sacarlos del edificio, y luego los metieron a la casa a cenar. Miren, ¿quién imaginaría al carcelero llevando a los presos a un río a medianoche en la madrugada a bautizarse y luego a cenar a su casa a unas cuadras? Que venga, si hay un río acá para que me sumerjan y yo me pueda bautizar sumergido con mi familia, y luego los saca y los lleva ya 3-4 cuadras a su casa. ¿Quién va a andar paseando presos en la madrugada? Es obvio que tomaron agua, los bautizaron ahí, porque no necesariamente hay que sumergirlos, los bautizaron ahí en el patio, y el carcelero dijo, vamos a la casa a cenar. Y era el oficial de la cárcel del faraón. Por eso cuando dice que Potifar metió a José en la cárcel, José ya trabajaba en la cárcel, lo metió ahí al lado, lo sacó de su casa. Los carceleros vivían ahí al lado, era el encargado. Es decir, pongo una cárcel y pongo una casita donde el que va a cuidar la cárcel, ahí se queda. ¿Por qué? Porque vive a unas cuadras, se va a comer, ¿y quién cuida la cárcel? Le traen un preso. Y entonces, no nos podemos imaginar una cárcel ahí con guardias y todo. No, era una cárcel municipal, diríamos, muy sencilla, algo muy tranquilo en eso, ¿no? Por eso él los puso en el cepo, para que no trataran de escapar, porque seguramente todos los presos estaban encadenados. Entonces el carcelero podía irse a dormir a su casa, él no escuchaba a Pablo y a Silas cantando, estaba en su casa, y cuando pasó esto, pues salió corriendo, sintió el temblor y entró, vio las puertas abiertas. Salió de su casa, entra al patio, ve las puertas abiertas, dice, estos ya se me fueron. Y entonces intentó matar. Eso explica más las cosas. Entonces va, saca a Pablo, le lava las heridas, Pablo y Silas, porque eran seguramente los únicos azotados, le limpia las heridas, los cura, y entonces ellos, mientras les van predicando el evangelio a su familia, porque él dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y les empieza a explicar qué es eso. Por eso dice que les habló la palabra. La familia está escuchando, y por eso la palabra es para el carcelero y para su casa, para su familia. Entonces ya ellos, cuando creen, pues los bautiza en ese mismo momento, y el carcelero lo lleva al lado a su casa a cenar. Entonces eso queda más claro, ¿sí o no? Entonces, porque esa imagen de llevarlos a bautizar en la madrugada, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y luego llevárselos a su casa a comer por allá a unas cuadras, o a lo mejor vivía al otro lado de la ciudad. No, eso sería inimaginable. Bueno, ok, entonces cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres.
De hecho, esta situación de haber sido bautizados en la madrugada y él mismo en la cárcel, es una de las cosas que se utiliza para enseñar que el bautismo no necesariamente es sumergiendo a la gente. Seguramente no había una disposición ahí de un recipiente grande de agua que se fuera a usar para bautizar, o se pudiera haber usado para eso, pero esa es la forma de enseñar que pues, pudo haber derramado el agua sobre ellos. Ok, entonces él suelta a esos hombres, fue lo que le mandaron los magistrados decir. El asunto no había sido tan grave, fue para calmar a la multitud más bien. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que le suelte, así que salgan ahora y como si fuera una bendición, vayan en paz. Salgan ahora y vayan en paz. Ahora, hay una cosa, Pablo y Silas sufrieron injustamente. Dios mira eso, pero eso no implica que tenga que haber una forma de reclamo. Es decir, sí podemos nosotros experimentar las injusticias, pero eso no significa que en algún momento exijamos el derecho. Entonces, Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, al menos Pablo, Silas no sabemos, pero Pablo sí, pero incluye a Silas. Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, porque no dejaron a Pablo defenderse, no le preguntaron, entonces no le hicieron juicio, y nos han echado a la cárcel. Él no se queja de los azotes, y ahora nos sueltan en secreto. Es decir, que nadie se entere que ya los dejamos salir. La gente se le iba a olvidar, pero era necesario calmar a la ciudad y hacer eso para que no se hiciera mayor el alboroto. Ya en la mañanita los sacan, que se vayan. Ok, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos, los mismos magistrados, como para que admitan su error y su vergüenza. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, es decir, la gente importante de la ciudad. Y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Habían quebrantado la ley los magistrados. Yo no, si este va y se queja con algún senador, se queja con algún cónsul o con alguien importante, entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Eran un problema, se habían convertido ya en un problema, porque si la gente los veía en la ciudad iba a decir, bueno, que estos no estaban en la cárcel, y entonces podía armar el alboroto, pero ellos podrían decir, somos romanos y nos trataron injustamente, entonces iban a tener un conflicto. Entonces les rogaron que salieran de la ciudad. Ahora, ellos ya tenían algo de tiempo en la ciudad, plantaron la iglesia, se levantó una iglesia. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa ¿de quién? De Lidia, ahí donde se quedaban. Seguramente se reunieron los hermanos, y al ver a los hermanos, ¿qué hicieron? Los consolaron, es decir, en algún modo, pues esto, digo, qué alegría que salieron de la cárcel, pero ya se iban ellos y eso requiere un consuelo. Los consolaron y se fueron. Obviamente Lucas y Timoteo también se fueron, ¿verdad? Ok, preguntas sobre este estudio. Bueno, para ver si no hay dudas, pues vamos a orar. Les recordamos a los jóvenes que mañana a las 7 hay reunión por Zoom de los jóvenes de la Iglesia Reformada, dirigido por Luis, mañana a las 7. Ok, entonces pues animamos a todos los jóvenes. Vamos a orar, y el domingo pues esperamos a cada uno a las 12. Ya terminamos el curso 4, tenemos la graduación el domingo, pero pues vamos a reunirnos el domingo a las 12. Ok, vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu bondad, por tu cuidado hacia nosotros y porque nos permites tener este estudio. Llévanos en el hueco de tu mano, guárdanos en todo tiempo, Señor, y te pedimos que
tú nos sigas guiando, Padre, que lo que hoy estudiamos sea de edificación, Padre, y que tu mano poderosa no se aparte de nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.